Ahora sí. Perfecto. Estamos listos, estamos listos. Bueno, esto va a ser todo prueba, todo iniciando, así que perdón los errores, perdón Las las, desprolijidades. las desprolijidades, pero hasta que agarremos la mano. Bienvenidos a todos, bienvenidos a quienes estén sumando, quienes se sumen a nuestro canal de YouTube, recién creadito, una idea que venimos armando con Santiago ya de hace unos días, venimos pensando, craneando. Estas reuniones que vamos a empezar a dar vía YouTube las hacíamos de alguna manera de forma privada y decidimos, con la aprobación a quienes dábamos las charlas, la aprobación de ellos, de que les gustaba, de que les interesaba, de que les servía y que querían el contenido grabado, empezamos a cranear o a idear esta forma de salir a través de YouTube en canal y de crear este canal. Así que bueno, nada, invitamos obviamente a que se sumen, va a quedar grabado en el canal para que puedan verlo. Y a su vez, la idea de construir un poquito esto es contarle la historia. Voy a contar un poco mi historia y Santi después continuará con su parte de su historia y por qué estamos en este mundo y por qué nos conectamos. Básicamente yo hace 5 años empecé con este punto, con esta idea de querer mejorar, de querer entender de las finanzas, de querer mejorar mi situación financiera y comencé a leer, a conectarme con personas, con el mundo financiero, con el mundo de las inversiones. eh, y fue ese inicio, hace 4 años, sobre este rubro. Así que, nada, empecé a conectarme con gente y una de esas fue Santiago. Y nada, con el objetivo siempre de constante aprendizaje, de compartir, de aprender, de entender. Me metí mucho en el mercado de valores, en el mercado de capitales, empecé a invertir, cometí mis errores, desconocimiento total de lo que era, no sabía ni que existía hace 5 años atrás, siendo que las bolsas existen a nivel mundial hace años. Eh, y empecé de a poquito leyendo, cometiendo errores, aprendiendo. Hace 2, 3 años rendí la parte de idoneidad para la asesoría, actualmente trabajando obviamente con un broker conocido y asesorando también a personas en las finanzas personales. Creo que desde mi perspectiva hay falta de conocimiento total en lo que es educación financiera. Y bueno, esto con el objetivo de compartir con ustedes lo que vayamos viendo, tanto en el mercado de valores como también puede ser en las finanzas personales o en el rubro que vayamos, o en lo que vayamos compartiendo, las ideas que nos surjan, la iremos compartiendo con ustedes. Pero sobre todo en el mercado de capitales de valores, que es donde nos sentamos a conversar con Santi constantemente, de nuevo, con el objetivo de aportarles valor, conocimiento, perspectivas. Nada va a ser recomendación de inversión, nada va a ser eh, ideas, sino compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento y lo que conversamos con Santi y lo que vemos con Santi dentro del mercado de capitales, que también invertimos constantemente, seguimos metiéndole ahí y compartirlo con ustedes y agregar valor y educación, sobre todo en las finanzas y las inversiones en Argentina. ¿Sí? Así que desde mi perspectiva y junto con Santi es la idea de este canal. Santi, si nos querés contar. Sí. Vamos. Bueno, a ver, un poco hoy estaba pensando y dónde arrancaba mi historia con las inversiones. Y me acuerdo cuando, viste, no sé, yo tendría que 13 14 años y no sé cómo, de por qué, lo habré leído lo habré visto en la tele, qué sé yo. Digo, che, quiero hacer un plazo fijo, ¿viste? Entonces le digo a mi vieja, che, bueno, tengo esta guita en mi casa, ¿viste? Guardada. Digo, bueno, a ver si la podemos trabajar en algo. Entonces me acompañó, pero en ese momento se iba presencial al banco, ¿viste? Y me acompañó a hacer un plazo fijo. Y bueno, ese fue Mirá. mi primer contacto, digamos, mi primer contacto prehistórico con la parte financiera. Nada digital, había que ir al banco y Había firmar ahí que, y exacto, ponerla. si ibas con un agente de banco, el tipo te tomaba la plata y te daba como si fuera un papelito, un troquel, ¿viste? Que te decía la tasa de la TNA, bueno, el monto que invertiste y cuánto te debería venir de intereses, ¿viste? Y Claro. al siguiente, si querías, ibas y lo renovabas. Así que por ahí va la cosa. Ahí fueron tus primeros indicios. Mirá qué Exacto, interesante. exacto.
Y ahí le Después, bueno, metiste terrible carrera. sí, sigo en carrera, digamos. Lo importante es seguir en carrera, ¿viste? Hay que festejar Buen eso. punto. Eh, y bueno, a ver, el tema de las finanzas, yo la verdad no sé de dónde me salió, por qué me gusta. Es una de esas cosas que un poco fue un interés que tuve siempre. Porque en mi familia nadie se dedica a eso, digamos, ni de por cerca. Mi viejo arquitecto, mi vieja fonodióloga, así que nada que ver. Y, lo único que tengo más cercano son mis abuelos, alguno de mis abuelos que fue contador, pero no mucho más que eso. Eh, Así que bueno, no, en líneas generales yo empecé a autoinstruirme de más chico, leía, miraba muchas noticias, en su momento leía mucho diario económico, cronista, ámbito. Eh, y a poquito iba aprendiendo conceptos sueltos, después de a poco eso se me fue ordenando con algunas materias de la facultad, que yo estudié administración, con la administración financiera, por ejemplo. Eh, Cálculo financiero, me acuerdo, bastante sufrida. Y bueno, de a poquito ahí se fueron ordenando ciertos conceptos y bueno, y después ya eso le terminé de dar un poco más de forma con la maestría en finanzas ahí en la Universidad del SEMA. Pero ahí en ese caso ya me decanté por las finanzas corporativas. Que para que más o menos entienda el público, las finanzas corporativas son la rama de las finanzas que se enfoca en las empresas, o sea, en las decisiones financieras que toma una compañía en cuanto a inversión y a retornos bueno, y alocación de capital, ¿no? Algo que dentro de todo poco se habla capaz acá en Argentina porque es una rama que mira bastante el largo plazo. Y de ahí, bueno, también viene un poco la parte que le vamos a tratar de inculcar, que es el tema de la inversión un poco más a largo plazo, no tanto el trade de corto plazo, ¿no? Que capaz que eso es un tema que puede llegar a necesitar más especialización o otro enfoque, digamos, ¿no? Que es distinto al que nosotros solemos pregonar. Y bueno, nada, entre cosas y cosas, aparecí por el club, en su momento por el Club Cashflow Argentina, que bueno, muchos seguramente los suscriptores vengan de ahí, pero para el que no, el club es, digámosle, como donde se va a aprender desde cero, ¿no? El punto de Todo, encuentro tal cual de claro. que bueno, fue donde nos conocimos y conocimos totalmente, que tiene Ujú, una filosofía interesante, donde nos acercamos los que queremos empezar o los que quisimos empezar desde cero, ¿no? Totalmente. exactamente. Y bueno, ahí Está bueno estuve un también poco con esto él. Ujú. perdón, te corto, esto que Sí, remarcás de, nada, de la idea que le vamos a dar al canal de ser más pensando en un país que totalmente cortoplacista, totalmente del día de mañana, de sí. ser, de pensar más a largo plazo, de construir cartera, por eso le pusimos el nombre al canal, de, yo siempre hago la analogía esta, ¿no? Uno, tal cual, ahí está. Cuando uno empieza a invertir es como ir plantando un árbol, ¿no? Lleva su tiempo y tiene que madurar y hay que ir regándolo y hay que ir viéndolo y analizándolo, pero lo piensa no con generar dinero de la noche a la mañana, sino más bien con el crear un futuro, mejorar la calidad de vida o de dinero que empieza a caminar a trabajar a la par nuestra. Con ese enfoque es que creamos también el canal, que es lo que hablamos siempre con Santi. Eh, Eliminando esas barreras, ¿no? Del mañana, en Argentina del dólar, de que si sube, que baja, si compro, si no compro, y pensar más en activos, en inversión, en analizar, en ver qué pasa, en dónde posicionarme, bueno, y todo lo que vaya surgiendo, que Argentina en ese sentido es materia de conversación. Sí, totalmente. Y es algo que el país constantemente te está llevando hacia el cortoplacismo y lo ves desde cualquier punto de vista, o sea, no solamente desde lo financiero. Miralo en lo que quieras y el orden que está impuesto es el corto plazo, constantemente. Inclusive todo esto también ya por una cuestión de una ola de digitalización en la cual también todo es inmediato. Más allá digo que eso ya es algo mundial, encima además nosotros como con nuestro cortoplacismo lo hacemos peor todavía, lo exacerbamos más.
Entonces creemos acá que es interesante poder traer otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, en la cual, bueno, es como ir construyendo o como plantando un árbol, o como aprendiendo un arte, o como, viste, practicando, ¿no? Y a lo largo del tiempo ir mejorando esa habilidad de inversor. Ir aprendiendo, ir conociendo gente, ir charlando, ir compartiendo ideas. Bueno, nosotros desde lo que sabemos y desde lo que vamos aprendiendo y desde lo que miramos en el día a día, vamos a ir compartiéndoles conocimientos, contexto y demás, como para aportarles lo más posible para generarles valor, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, ya en este video presentación un poco traemos esto de para qué y por qué construimos este canal y cuál es el objetivo del mismo. Incluso creo que también un país o una población educada en cuanto a la parte financiera hace que crezca también de alguna manera el tema económico. Eh, de hecho, se sabe, ¿no? Que en la parte, por ejemplo, mercado de valores de Argentina no es chiquito, es muy chiquitito Minúsculo. comparado con países incluso latinoamericanos, con Chile, con Uruguay, con países, con Brasil. Tienen unos mercados todavía mucho más grandes con representación al PBI que Argentina. Eso creo que es mucho información. Si bien este año y estos últimos años, por lo menos desde mi perspectiva, se ha visto mucho crecimiento, muchas aperturas de cuenta en los brokers, mucha gente metiéndose, es genial. Eh, y si bien en su gran mayoría tal vez con el objetivo de compra dólar, pero tal vez eso ya le da el pie o le da la puerta para empezar a ver que hay inversiones, que hay cosas que generan rendimiento, que se puede ir creando una cartera que va creciendo a la par nuestra, ¿no? Entonces eso va a dar pie también a que haya más instrumentos de inversión, más liquidez, mejores precios. eh, y crecer también económicamente como país, ¿no? Que no nos quedemos solamente en el consumo. Así que, nada, vamos por ese lado. Y tras de eso se nos ocurre largarlo post elecciones, Ah, justo, se sí, nos sí. ocurre Una largar el semana canal. tranquilita elegimos, ¿viste? Claro, después de una semana tranquila de unos días agitados. Vamos a charlar un poquito de esto y ya metiéndonos de lleno a compartir lo que incluso también comparto con mis clientes. Eh, Pasaron dos cosas, no vamos a justificar de lo que pasó, pero veamos, elecciones el viernes se planteaba un candidato, el lunes apareció otro. Ujú. Eh, Balotage se planteaba un candidato y Bueno, el de lunes hecho, viste que apareció otro. pasó en todas las elecciones, se equivocó el mercado, en todas. Porque Exacto, a eso voy. en la PASO era que ganaba Juntos por el Cambio, salió triple empate. Claro. Las generales ganaba Bullrich, supuestamente, o quedaba muy ahí, como muy bien posicionada. O quedaba Milei segundo y, digamos, Milei primero y alguno que otro, o Massa o Bullrich, con buenos ojos de Bullrich, quedaba segundo. No pasó. Y ahora supuestamente ganaba Massa. ¿Y qué pasó? Ganó contundentemente, por 12 puntos de diferencia, como para que quede bien claro. Ganó. O sea que el mercado no, le erró fuerte. Le erró Le erró fuerte y por eso fuerte. también hubo muchas correcciones, ¿no? Le erró fuerte, totalmente. Es interesante. Acá viene también, esto es importante de aprendizaje, o por lo menos yo lo tomo así, ¿no? Es decir, no tengo que esperar, es muy especulativo, creo que las elecciones eran muy especulativas, por más que haya estadística, por más que haya lo que sea, era muy especulativo. Y esto me pasó en las elecciones anteriores, en enfocar mis inversiones en creyendo que iba a ganar un candidato y pasó todo lo contrario. Y actualmente este año no me agarra más Ujú, y bien. digo, enfoco mis inversiones o mi capital que esté cubierto independientemente de lo que gane, de quién gane, ¿sí? De hecho, todo el año estuvimos orientando por dos activos generalmente, pero
con el fin de que había elecciones y que eso generaba incertidumbre, de que eso no estaba todo claro, entonces tengo que aislar ese riesgo. Hablaremos también de a poco del riesgo, aislarme ese riesgo y ponerme en activos que no sean golpeados de alguna manera por lo que dependa o que dependa de una elección. Creo que eso es muy, muy importante. Y ahí sacamos algo de lo que hablamos, ¿no? Lo especulativo del tipo que es inversor. Digo, Exacto. bueno, ¿qué veo venir? En base a lo que veo venir y a las posibilidades, elijo inversión. Pero sí, se equivocó en todo el mercado. Y después, bueno, yo creo una cuestión también de dimensionar el riesgo de lo que es Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, yo el otro día hablaba con un amigo que me decía, viste que el lunes se pegó una subida importante los ADR argentinos en el exterior, porque acá fue feriado y bueno, pero después el martes también se replicó acá, con subidas espectaculares, ¿viste? YPF subió el 40, los bancos subieron el 20, 25, bueno, unas subidas tremendas, ¿no? Entonces, obviamente, con el diario del lunes uno mira eso y dice, uff, cómo me la perdí, ¿no? La típica, ¿no? Cuando ves un super salto, cómo me la perdí. Y bueno, pero también había que entender que vos antes de que suceda eso, o sea, antes de que se dé a conocer el resultado, uno tenía que estar posicionado y tenía que estar tomando un riesgo, básicamente, y ese riesgo era, digamos, que te salga bien o que te salga mal, o sea, que te Claro, salga para podía bien o para ir mal. tanto como fue el lunes como todo lo contrario. Claro, como podría haber sido un lunes de las PASO del 19, que todo colapsó un 50, 60, 70%. Entonces, bueno, si uno quería alocar un poco de la cartera a probar ese riesgo, digamos, porque uno siente que es tolerante con eso, podía ser, pero bueno, sería como una jugada más especulativa de corto plazo y bueno, para salirse en todo caso rápido. Pero bueno, ahí está la dimensión esta, quiero hacer foco en el tema del riesgo. O sea, entender que posicionarse en activos siempre conlleva algún tipo de riesgo y que uno tiene que entenderlo bien. O sea, tiene que poder como darle entidad y darle conciencia. Porque si no, es como que después cuando se da el evento, que se da para bien o para mal, por ejemplo, si se da para bien, es lo peor que te puede pasar, porque te subís a un caballo y no paras más, ¿viste? Decís, bueno, ahora que la pegué, listo, soy el mago del mercado y entro a meter, ¿viste? Y bueno, después terminás perdiendo como un rey. Y para el contrario, si te sale mal, bueno, en una de esas o te recontrapudrís y decís, no, esto no es para mí, esto es todo timba y qué sé yo. O en una de esas encarás un camino más de aprendizaje, decís, bueno, a ver qué pasó, qué es lo que no vi, por qué pasó esto, y bueno, y tratás de ajustarte, porque ahí te diste cuenta, cuando se produjo el resultado, ahí sos consciente del riesgo que estabas de alguna manera tomando, y sobre todo se ve cuando te sale mal, me parece a mí, ¿no? Sí, Entonces ahí es un poco de psicología también, un poco de psicología de cómo funciona la cabeza de la gente, de las personas. tal cual. Y no dejarse llevar por lo que pasa o por el mercado muchas veces. Ujú. Eh, Hablábamos en su momento, hace un tiempo atrás, o sí, hablamos, no sé, el ejemplo de PayPal, que estábamos los dos, de alguna manera habíamos comprado creyendo que había tocado piso, doy ese ejemplo, pero puede haber miles de activos, y decía, bueno, pero lo compré ya con un 60% de descuento, porque había caído de máximos, venía pegándose, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, la aguanto un poquito más. Vuelve a caer un 10, un 15, un 20, sigue cayendo. No, pero va a retomar y decir, dale, entro otro poquito, y sigue cayendo, ¿no? Lo leía en un tuit de alguien también hoy, esto de, no, va a dar la vuelta, y muchas veces creemos que, tendemos esa creencia de que va a pegar la vuelta y no es así, y muchas veces hay que cortar las pérdidas, ¿no? Tiene Tal que cual. ver con esto de la gestión del riesgo. Claro, de gestión y de tolerancia al riesgo. ¿Cuánto Y estás dispuesto a perder o en qué momento dirías, che, ya me parece que esto no está saliendo bien, debería cortar ya rápido y parar la pérdida, ¿no? De alguna manera. Totalmente, totalmente. Pero bueno, también estar creo yo que esto va de la mano, por eso no es solamente
No es una apuesta como se cree, no es que apuesto por tal empresa y bueno, o sale o sube, no. Si hay un análisis correcto, si hay una creencia, si se entiende cómo funciona la empresa, cómo genera los flujos, si se entiende, yo estoy invirtiendo y sabiendo los riesgos. Claro. Eh, entonces hay un conocimiento, hay un análisis, hay un seguimiento, eh, como vos decías recién, contactarte con personas, charlarlo, buscar información que me brinde a mí el conocimiento para que esos eventos no me, no me, no te golpeen, ¿no? Sí, tan así de imprevisto. A mí me Para gusta bien terminás mucho. aprendiendo, ¿sí? Sí. O como vos decís, pasa lo otro, que hay gente, no, esto no para mí, listo, salgo del mercado. Que suma en También. Argentina, que estamos acostumbrados a los golpes económicos, en todo Sí. sentido, el que tenía plazo fijo, plan Bonex, el que tenía dólares, SRAC, entonces estamos los argentinos como heridos en ese sentido, entonces es más difícil generar la confianza. Eh, pero el mercado tiene sus años, sigue funcionando, funciona, las empresas siguen en pie. Siempre hay empresas que pueden llegar a quebrar, como ejemplos duros, digamos, pero hay inversiones que se pueden, conservadoras, moderadas, que se pueden analizar y se puede ir aprendiendo. Sí, es para Eh, todos los gustos, de exacto. todos los tipos. Pero a mí lo que me gusta es verlo como un juego de probabilidades, como lo es, ¿viste? Como el futuro, al fin y al cabo, son probabilidades. O sea, los eventos, nadie sabe qué puede pasar, lo que sí puede haber es más chance de que suceda una cosa o suceda otra. A veces son más 50-50, o a veces como que es un poco más cierto o más incierto. Pero bueno, si uno hace un buen análisis, si uno de alguna manera toma herramientas y aprende, ¿no? Y trata de basarse en una metodología sobre todo y tener una filosofía, bueno, tal vez uno puede intentar con eso de que las chances o que las probabilidades estén más del lado de uno. Que después te puede salir para el otro lado, sí, puede pasar, pero bueno, hay que intentar de minimizar eso, digamos, para tratar de que la probabilidad de éxito sea lo más alta posible, ¿no? Pero bueno, siempre estamos, al fin y al cabo, planteando escenarios de futuro, o sea que el futuro hasta ahora no hay nadie que lo sepa, Nadie que lo sepa. Y está claro, bueno en esas probabilidades, y ahí es donde está el rendimiento y la ganancia de dinero, ¿no? Porque yo estoy asumiendo un riesgo en pos de un retorno. exacto, Eh, y volviendo a tocar ese temita que vos hablabas, no existe nada seguro, hay siempre un riesgo detrás. El plazo fijo no es seguro, los dólares no son seguros, siempre hay un riesgo. Los conozco, los desconozco, ¿no? Yo tengo claro, dinero guardado, sé que estoy en un riesgo de inflación. Hay algo que me está haciendo perder poder adquisitivo. Tengo un plazo fijo, bueno, tiene un riesgo que no está cubierto contra evaluación, qué sé yo. exacto, Las acciones, tales acciones tienen riesgo en tal cosa. Entonces siempre hay un riesgo detrás, que es lo que ese riesgo, si yo lo asumo, me va a permitir ese retorno, esa ganancia, ¿no? claro. Eh, Así que bueno, esto de las elecciones de alguna manera está bueno para aprender. Eh, Particularmente tenía muy poquito de Argentina, casi nada, justamente para no colocarme en esa situación, porque podía salir muy bien o muy mal. Entonces Sí, tenía muy lo mismo, poquito, lo mismo. lo hablábamos también. Entonces, bueno, nada, eso fue lo que pasó, eso es lo que logramos, o por lo menos sigo aprendiendo en ese sentido. Listo, no especulo, veo los riesgos que se me vienen encima como una lección y tomo provecho de ello y digo, bueno, a ver, ¿cómo elimino ese riesgo? Bueno, ¿dónde me posiciono a partir de eso? De cara a futuro, ¿qué se viene, Santi? ¿Qué vemos? ¿Qué Bueno, vemos? acá se viene Incertidumbre el total arte, porque ¿no? nadie sabe nada. Claro, acá es cuando después viene el clip y dice, Santi dijo que iba a pasar tal cosa No, no, y no. no pasó. Y no pasó. No, a ver, estamos, por estos días estamos en modo novedad, ¿no? Como que todo día que uno amanece se va enterando cosas nuevas. Eh, la realidad es que todo está por verse. Ayer le decía a una persona que me dijo, cómo ves la cuestión económica? Todo está por verse. Claro. Eh, yo creo que hay cierto consenso de que de la
a ver, de la velocidad y de las cosas que hay que hacer en Argentina. Eh, lo que no hay ningún consenso, no hay ninguna certeza es de si se van a poder efectivamente llevar a la práctica, ¿no? Entonces, la situación en la que estamos a nivel país es complicadísima en cualquier variable que la mires, digamos, ya sea monetaria, fiscal, eh, viste, cualquier indicador que vayas mirando te va a dar como, viste, cuando está en rojito ya, como que no da para más. Entonces, bueno, se necesitan correcciones de magnitud que muy probablemente en el corto plazo generen bastante malestar o generen como un periodo de transición duro, ¿no? Pero bueno, que si tal vez en una de esas salen bien, digamos, y logran ordenar y darle más sanidad a la macro, digamos, en una de esas salimos airiosos del tema, ¿no? Como o sea, como mejor como posicionado como país, ¿no? Eh, entonces, bueno, de cortísimo plazo, yo lo que me animo a ver es que va a haber mucha inflación en líneas generales porque hay que corregir una cantidad de precios relativos de la economía bueno, eso conlleva, entre otras cosas, a que se sincere el precio del dólar, a sincerar el precio de las tarifas, ¿no? De los precios regulados, de la nafta. eh, y bueno, hay rubros que están más atrasados que otros, pero bueno, en líneas generales la mayoría está bastante atrasado, entonces bueno, eso de corto plazo es bastante inflación. Y bueno, y después lo que está muy, hoy por hoy se habla mucho es el tema de las LELIC. Que viste, bueno, que las LELIC, seguramente que para el que no conoce o no entiende, viste, dirá, ¿qué es eso? ¿Viste? ¿Se come? ¿Cómo es? Buen punto Eh, ese. Claro, ¿no? Porque nosotros más o menos que estamos lo entendemos por arriba, pero bueno, el que está afuera capaz no, ¿viste? Y bueno, en líneas generales es un instrumento que usa el Banco Central para absorber pesos. Esa es un poco la definición en general. Cuando el Estado tiene que gastar, digamos, toma deuda y, digamos, muchas veces quedan pesos que quedan así sueltos, digamos, de alguna manera, dando vueltas, como se le dice en la calle. Y bueno, tiene que venir el Banco Central y sacarlos, porque si no, eso sería inflación inmediata, de alguna manera sería, o inflación de muy corto plazo. Y las LELIC, bueno, son un instrumento que le dan a los bancos, que le dicen, bueno, mira, toma este papelito, dame los pesos, y yo te prometo pagar con intereses. Generalmente tienen un vencimiento de un mes. Antes era también, con las LEVAC creo que era también de un mes, había algunas que eran un poquito más largas, pero bueno, 90 esas días, una cosa así. o 90 días, claro. Y esas las podía tener todo el mundo. En las LELIC solamente los bancos las tienen y generalmente, ¿qué hacen? Las calzan contra los plazos fijos. O Exacto. sea, si vos vas a hacer un plazo fijo al banco, el banco a la vez se da vuelta con la plata que yo le di y se la presta al central. Entonces tenés toda una desviación de pesos que van a las LELIC y en realidad no van al sector productivo, eso sería lo importante, ¿no? Como que digamos, por decir de alguna manera, el Estado se chupa todo el financiamiento y bueno, deja condiciones financieras complicadas para un sector productivo que tal vez necesita poder tomar crédito a tasas convenientes para poder crecer, ¿no? Totalmente. Buen punto, Santi. Y ahora te sigo. Corto un segundo porque estoy mirando el chat del canal. Y Sí, bueno, ahí los saludos de Ricardo, Ulises, que nos puso que estábamos al aire, estaba ahí atento. Eh, grande Ulises. y el más, Marcelo Peralta, ¿qué haces, Marce? Eric, querido, ¿cómo andás? También. Bueno, Eric puso, me pasó lo de la tolerancia al riesgo y perdí más del 10%. Eh, Débora, muy bueno, Nerizanti, se aprende de la pérdida y en el camino lo importante es seguir estudiando y capacitándose mucho más. Totalmente, Estamos de totalmente. acuerdo. Estamos todos de acuerdo, vamos por ahí. Gracias, chicos, por estar conectados y acompañarnos en nuestro primer canal, nuestro primer video. Ahora sí, mientras los sigo leyendo, estaba prestando atención a eso. Está muy Eh, bien. Totalmente, Santi, lo que vos decías, esto de alguna manera, instrumentos que utilizan para sacar peso de la economía, para no se nos vaya la inflación, pero no se van a la producción. Exacto. Eh, y coincido con vos y es lo que se habla, ¿no? De que de alguna manera... eh,
lo que se viene por delante va a ser inflación, ¿sí? Porque hay que hacer ajuste del tema precios, hay que hacer que ya ha habido, por lo menos ayer fue el súper, compré lo mismo y me salió el doble, o sea que Sí, sí, sí. ya se Ni pateó hablar precios. de ahí esa zona gris de transición, hubo mucha especulación en el medio con el tema de los precios, ¿no? Porque no. Eso pasa cuando hay tanta incertidumbre, al fin y al Exacto, cabo. Vos como empresa muchas veces no sabés a qué precio reponés, entonces por la duda, ¿viste? Después también te claro, chocas contra la demanda y hay veces que hay precios que no te los paga nadie y bueno, tendrás que volver para atrás, pero eh, hay comportamientos propios de un contexto en el cual nadie baja una regla, ¿viste? Estamos como gris, nadie sabe, no se sabe quién tiene el poder, qué están, ¿viste? Como quién va a agarrarle el mando, si sabe, si no sabe. Bueno, entonces, quilombo total y en el medio, precios que vuelan. totalmente. Ahí tocaste otro punto, y ambos lo escuchamos al señor Claudio Suchovicki, a Sucho, y él te dice que cuando vos tenés incertidumbre, o no cuando tenés, ¿no? Generalmente la incertidumbre eso al mercado no le gusta, cuando no tiene un plan hacia adelante, no tiene una idea, eso genera volatilidad, esa volatilidad genera temor y bueno, golpean los precios, ¿no? Eh, entonces, nada, está todo en el veremos, en qué pasa, en qué hacemos, qué se irá a dar. Mucha incertidumbre. Definimos o está definido de alguna manera el candidato, pero de vuelta falta un plan, un camino, y en la medida que se vaya tomando información certera, que venga información que sea cierta, porque también eso es otro punto que podemos charlar. En la medida que se vaya tomando información, se irá viendo qué decisiones tomar. Pero está súper clarísimo el tema de inflación, el tema de las LELIC, genial la explicación. Tocaste el otro punto, esto de que los ponen contra los plazos fijos, o sea que en cierta medida yo cuando estoy poniendo un plazo fijo estoy teniendo LELIC, que si bien dentro del Claro, mercado de no alguna la puedo manera. acceder, pero dentro del banco me la está canjeando, está haciendo un canje ahí. Y algo que dijiste, compromiso de pago, Sí. ¿no? Que es lo que terminamos teniendo. Un compromiso de pago en realidad. Eh, bueno, un punto interesante. Pero remarco ahí entonces, hablamos de inflación, hablamos de devaluación, creo que lo dijiste. Bueno, el otro punto, también la unificación del tipo de cambio, la posible, digamos, a dónde convergería el dólar y qué pasaría de corto plazo con los tipos de cambio, con los múltiples tipos de cambio que hay. El A3500, que es el dólar que fija el Banco Central, ¿no? Con precio de referencia que hasta hace poco estuvo clavado en 3,50 y ahora empezó a correr, Ya estamos en 3,70 3. claro, estará corriendo creo que a un ritmo de 4% mensual, 3% mensual más o menos. Eh, bueno, ese dólar, que es el dólar que usan muchos instrumentos financieros como referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos te comprás un dólar link, eh, digamos, el ajuste que tiene ese bono es por la devaluación que vaya a tener el A3500. Entonces, cualquier movimiento que suceda en ese tipo de cambio repercutiría en una En posible ese activo, ganancia. Exacto. totalmente. El tema es Y que, bueno, se ha desdibujado un poco por todas estas devaluaciones encubiertas, devaluaciones fiscales, llámese dólar soja, dólar 70-30, que ahora creo que estamos en 50-50. ahora es 50-50, viste que le decían dólar Fernet, porque era 70 y Claro. 30. Era Fernet, ahora ya no sé qué, pero es verdad. Claro, Ahora está, bueno, eso te iba a decir, ¿no? Que de alguna manera el dólar oficial, el supuesto dólar oficial, que es el que marca en 3,70, pero por el costado te dicen que a los exportadores e importadores, o a los exportadores sobre todo, van a poder liquidar al tipo de cambio un 50 en contado con liquidación. Por eso exacto. está tan planchado el contado con liquidación, si alguno lo ha visto. Y el otro 50 al tipo de cambio oficial. Que si haces, te quedan un 600 y algo. Si le metés, sí, dependiendo del dólar que tomes, pero sí, creo que hoy había habido como un cambio con el tema impositivo, ¿viste? Y se habían emparejado bastante el dólar a 3.500 más todos los impuestos con lo que sería un dólar MEP, Claro, por ejemplo, ¿no? ese es un punto si lo compras, pero a lo que voy, si las exportadoras están liquidando, están liquidando de todo el
el tipo de cambio al 50% y Sí, el te otro te quedan lo toman 600. oficial, te quedan 600. El teoría lo que debería valer el dólar oficial. Entonces, Claro, lo loco y lo que genera incertidumbre es esto. Me estás diciendo que hay un dólar oficial a 3,70, que es sí, el dólar oficial el que utilizan las importadoras exportadoras para exportar e importar. Pero por exacto. el otro lado me decís que las exportadoras pueden liquidar el 50% de las exportaciones al tipo de cambio contado con liquidación. Claro, entonces de alguna Entonces, manera me blanqueas que el dólar no es real el precio, ¿no? ahí está. Vale. A ese Y punto, esto a ese punto. se puede ver así o se puede ver también por el Banco Central tiene publica el tipo de cambio real multilateral. Es un grafiquito que te muestra qué tan apreciado o depreciado está el precio del dólar oficial contra otras monedas, ¿no? Y eso generalmente si da por abajo de 100 quiere decir que se empieza a apreciar, si da por arriba de 100 quiere decir que está, digamos, de alguna manera un poquito más depreciado. Hoy por hoy está en mínimos, casi llegando a los mínimos de 2015. ¿Lo tenés a Pero, mano al grafiquito como para verlo? Te a ver, pregunto. lo busco así medio Sí. rápido. Si lo tenés, si no, lo traemos para la próxima. Buen dato que yo no tenía ese grafiquito. Eh, Sí, mira pero acá. sí, son los dólares por los que se rigen, ¿no? De hecho, bueno, hoy no tuvimos mercado estadounidense, está cerrado, mañana está abierto mediodía, media jornada nomás, pero Sí, si no el dólar ayer, por lo menos el contado con liquidación, estaba por debajo del MEP, una locura, una locura. claro, claro, claro. O inclusive, Eh, vos fijate cuestiones como que los futuros de ROFEX a diciembre estaban dando un precio de dólar de más o menos de 1000, cuando el CCL está en 1000. O sea, como claro, que el mercado estaría viendo que en diciembre se unifica el tipo de cambio a 1000. claro. Como que asume Milei y unifica el tipo de cambio, cuando en realidad ya dijo varias veces que ¿No no lo va a lo podía unificar? hacer Sí, hasta que no se resuelvan las LELIC. Porque al fin y al cabo es todo un tema de, vos fijate lo que estamos hablando, ¿no? Para que no nos perdamos en toda el sí, porque si tecnicismo. no, Estamos hablando de, generalmente siempre hablamos de flujos de dinero que van de un lado para el otro. Vos fíjate, son decisiones de inversión en base a normativas o en base a contextos económicos que plantea el gobierno. Acá nos guiamos mucho por el gobierno porque, digamos, por como anda todo tan mal y el Estado pesa tanto, digamos, es un actor súper relevante en las decisiones de los individuos. Entonces, por ejemplo, yo te digo, las LELIC, por ejemplo, las LELIC es un flujo de billones de pesos, ¿no? Que están ahí en el central, que principalmente son de los bancos. Entonces, bueno, ¿qué hacen los bancos con esos billones de pesos, de alguna manera? Si esos billones de pesos van a buscar dólares, probablemente el precio del dólar, o muy seguramente el precio del dólar, se iría a cualquier lado. Entonces, si uno levanta el cepo de un segundo para el otro, todo se vendría una estampida de pesos que van a buscar dólares, ¿no? Y el dólar se iría a cualquier lado y eso impactaría digamos, la inflación local, generando algún tipo de hiperinflación. Entonces, esa es la cuestión un poco. Siempre hay que entender de dónde viene y a dónde está yendo el dinero, también para tratar de entender qué puede pasar, ¿no? Por ejemplo, los bancos hoy por hoy, una cosa que están haciendo con el tema de las LELIC esta semana hubo dos licitaciones de LELIC, porque las LELIC es así, se licitan como la deuda del Tesoro, que vencían más o menos 2 billones de pesos por billones, de 1 millón de millones, ¿no? Billones de pesos en cada una de ellas. Y se renovó nada, ¿viste? Un 10-15%. ¿Y a dónde fueron a parar todos esos pesos que no se renovaron y no fueron al Banco Central de vuelta? Bueno, fueron algo que se llama los pases. Que los pases son más o menos, es una deuda también con el Banco Central, pero de más corto plazo. O sea, en vez de ser 30 días, es un solo día. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó fue que se canjeó una deuda de 30 días por una de un día. Con lo cual, las puertas de que esos pesos se vayan de vuelta, se vuelquen a la economía y vayan a buscar el dólar o otro tipo de activo, son más factibles, porque digamos, de un día para el otro, pues, el banco puede decir, no renuevo y voy a otra cosa. Entonces, claro. bueno, después me imagino que en estas cosas hay charlas entre funcionarios y y los dueños de los bancos como para tratar de coordinar algo, pero bueno, tratemos de verlo desde el punto de vista de un flujo de dinero, ¿no? Y de cómo acorta una deuda
acorta el plazo y puede llegar a ser inminente la salida de esos pesos hacia otro lado, ¿no? Moverse de un lado para el otro. Claro, es una bola tan grande, deberían quedarse guardadas en el Banco Central de manera tal de que no impacten en la economía, Bueno, pero ahí es verdad. esa es la otra discusión, Neri, que el tema de cómo haces para solucionar las LELIC. O sea, vos directamente las dejás en el Banco Central y que se vayan licuando en el tiempo, o que los bancos no la renueven y la empiecen a prestar al sector productivo de alguna manera, ¿no? Que se vayan relocalizando esos pesos en el tiempo. Pero bueno, hay que ver, después eso choca contra hasta qué punto te tiene paciencia el mercado y te aguanta, ¿no? El problema, ¿no? O te lo percibe como una cosa de, che, vos no tenés voluntad de solucionarlo esto. Porque la cuestión es así, o lo resuelvo rápido, un poco, o lo resuelvo rápido o lo resuelvo más lento y de alguna manera más ordenadamente. Claro. Resolverlo rápido en realidad implica de alguna manera canjearlo por otra cosa. Ya se descartó que haya un plan Bonex. Un plan Bonex sería canjear esa deuda por algo tipo de muy largo, tipo como decía, bueno, dame O papel no, y claro, hago lo contrario de lo que te dije antes, te lo alargo el plazo de la deuda y te la devuelvo en 5 años. Eso ya sabemos que suele ser bastante confiscatorio y terminan perdiendo los inversores y la gente con los plazos fijos. Entonces, en todo caso, se hablaría de, bueno, que venga plata de afuera, o sea, que vengan, no sé, 15.000, 20.000 millones de dólares y que haya un canje utilizando deuda extranjera. Bueno, es otra posibilidad. Tal vez no gusta tanto porque hace acordar un poco a la época de Macri que venía especulación, inversiones especulativas, ¿no? tal cual. Entonces, Y bueno, sí, son variables y ahí se vuelve todo más complejo, ¿no? Que creo que, o por lo menos yo ni las entiendo, se comienza a volver tan complejo, son tantas las variables sí, que, no sé, no sé si se puede saber qué va a pasar. De igual manera, sí son datos interesantes, listo, hay una bola del ELIC, sé que es un instrumento y sé que es un dinero que va y viene y que no está yendo al mejor lugar. exacto, Y, ¿no? ¿Y qué impacto puede tener eso? Y ahí vamos de nuevo a decir, bueno, tomo esa información como decir, bueno, ese riesgo está dando vuelta, ¿cómo me aíslo de ese riesgo en mi economía? ¿Sí? Mis pesos que tengo ahorrados, 2 mangos, listo, ¿cómo me elimino ese riesgo en la economía exacto, familiar? ¿No? Y ahí elijo, incluso puedo elegir un instrumento. Eh, de nuevo, ¿no? Esto de busco la información, son las variables, no sé qué acá va a pasar, y bueno, listo. ¿Es un riesgo? Es un riesgo. ¿Me va a impactar dónde? En el bolsillo, en el ahorro, en la inversión. Bueno, elimino riesgos y elijo. Pero para no hacerla tan compleja, tan técnica, creo yo, o por lo menos yo cuando tratando de entenderlo, sí, sí, digo, sí, sí, bueno, sí. Al fin y al cabo, llevarlo a todo esto que está pasando, creo que es llevarlo a, como decís vos, ¿viste? A cómo me impacta a mí o cómo me impacta en mi situación personal, financiera. Porque en una de esas yo soy, no sé, un freelancer que gana en dólares. La verdad que las LELIC me tienen sin cuidado porque yo cambio dólares todos los días viste, funciona de esa manera. Entonces, tal vez lo que tengo que mirar un poco más es el tipo de cambio en ese caso, viste. A ver si me favorece o no me favorece, o cómo estoy liquidando los dólares que tengo, etcétera. Ahora, si gano en pesos, bueno, ahí es otra historia, ¿no? ¿Cómo hago para cubrirme de la devaluación y de la inflación que se pueden llegar a venir a raíz de las decisiones que se vayan tomando o de cómo se vayan dando los flujos de dinero de un lado para el otro y con sus consecuencias en las variables, ¿no? Y bueno, ahí hay un menú de instrumentos. También hay que ver ese menú de instrumentos si está caro o está barato, eso es siempre la otra cuestión importante a tratar de entender, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que pueden servir de cobertura, que están buenas, pero que a veces se vuelven demasiado caras, ¿no? claro, Entonces, para que me cubra realmente, tiene que pasar, mientras más caro está eso, más tiene que darse esa variable al extremo para que yo realmente me cubra. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo estaba viendo los bonos Dollar Link, ¿no? Que son los bonos que ajustan, al fin y al cabo te devuelven el capital más un ajuste del dólar oficial, ¿no? Lo que se haya devaluado. Y si vos te mirás, por ejemplo, el bono más corto que vence en el 24, tiene una tasa de retorno de menos 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a vos te está pagarían la claro. devaluación menos 60%.
Con claro, lo cual, querría decir que vos para que empieces a ganar dinero tendrías que tener una devaluación superior, digamos, de alguna manera a ese 60% para que vos estés en break-even, o sea, que estés en cero, que no hayas ganado ni perdido. Entonces, con eso te quiero decir, el instrumento parecería que está caro, ¿no? O tal sea, cual. y ahí pasa lo mismo con los futuros, pasa con los bonos SER, también puede pasar, que son los que Bueno, ajustan los los... SER, los SERs, eh, te sumo. ¿Está caro, está barato y qué plazo o qué horizonte tengo yo de cobertura? Pues no es lo mismo También, cubrirme de acá a 15 días que tengo que pagar la tarjeta de crédito o de acá a 3 meses o de acá a un año. Eso creo que también suma en el análisis. Y lo que vos decías, esto de que está barato, está caro, algo que pasó antes de ayer fue la caída de los bonos SER. SER es coeficiente de estabilización de referencia. eh, Quiere decir todo aquello que ajusta por inflación, ¿no? Básicamente el número que da el INDEC. Entonces, esos bonos se preveían mucha inflación y antes de ayer cayeron, creo que ahora están más estables, los de corto plazo sobre todo, sí, están con tasa, algunos de dos dígitos, dependiendo, y algunos sí un poquito más, inflación más el 1%, más inflación más el 4%. Los más claro, cortitos, por ejemplo, inflación más el 4% o el 1%. Con lo cual no estarían tan caros en todo caso, ¿no? Tal vez el mercado está viendo mayor probabilidad de devaluación que de inflación alta, por lo menos de acá al cortísimo plazo. Esto cambia de- velozmente, o sea, totalmente. sí es Desde mi, previo a las elecciones, ¿viste cómo era? Los movimientos que había eran tremendos. exacto, desde mi perspectiva creo que va más para la devaluación que para la inflación. Inflación va a haber, porque independientemente, y ayer se charlaba, que se corte la emisión, que es una de las variables que genera la inflación, de vos tenés meses hasta que eso deja de impactar. Exacto. Entonces, seguirá habiendo inflación. Y lo otro que sí, que para mí va a haber devaluación, pues estamos hablando de un contado con liquidación, perdón, de un A3500 en 370. Sí, sí, Y sí, con lo sabemos cual que eso sí o sí se sincera. Y aparte lo otro que deben ver los inversores, que yo escuché que es verdad, que es que los bonos SER, o sea, el SER te ajusta por la inflación del mes pasado, o sea, tiene 30 días de rezago hasta que a de vos te ajuste. rezago. Exacto. Claro, y con la velocidad que tiene la economía, tal vez está mejor visto un dólar link que ajusta al día o a los 2 días, ¿viste? Entonces, digamos, más que nada por la velocidad y la dinámica que tienen las variables, ¿no? Claro, ese es buen punto, ¿no? Sí, totalmente. Con inflación medimos lo que pasó el mes pasado, en cambio de evaluación estamos mirando de cara a futuro y viendo de vuelta, viendo un montón de variables que indican que el 370 o el 380 está regalado. Ujú. Hay que analizar el activo de ahí en adelante, pero coincidimos, ¿no? En esto de que, bueno, son dos riesgos que están de frente y que hay activos para cubrirme de eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Así que nada, de cara a eso queda mucho todavía por saber. Vuelvo a lo mismo, tratamos de, siempre comparto esto, incluso con los clientes, ¿no? De, bueno, ¿qué información sé y qué es concreta? ¿Qué es la información que sí tengo concreta? En base a esa información tomo decisiones. Eh, no en la especulación, no en el rumor de pasillo, no en lo que por ahí tituló un diario tal cosa y el otro tituló otra. Entonces, nada, cuando es muy confuso todo, genera la especulación y la especulación es como ir al casino, digo yo, puede salir muy bien o como hablamos hoy, puede salir muy mal. Entonces, si hoy tenemos que transmitir algo también es un poco de calma, de pensar, de usar esta situación. Creo que va a ser, y en mi caso, de muchísimo aprendizaje, porque lo que se está planteando, lo que se va a plantear, no sé si se vivirá, pero aquí hay mucho para ir aprendiendo y ver lo que pasa, ¿no? Eh, entonces, pensar, calma, analizar, aprender, estudiar. Eh, el otro día me preguntaban, creo que estaría holgado en cuanto a liquidez. No sé qué pensás vos, Santi. Así sean pesos, pero liquidez hay que tener, ¿no? Porque si los precios empiezan a correr, ¿no? O incluso hasta invertir en mercadería de consumo propio, ¿no? Del Sí, hogar.
Yo creo pero que viste cómo es el peso, generalmente la cuestión está en corto plazo, está todo tan veloz, las variables que generalmente uno se deja más o menos lo que va a usar para los próximos 15 30 días, como mucho, ¿viste? Separando lo que es un gasto de lo que sería la posibilidad de poder ahorrar e invertir, ¿no? Entonces, totalmente. bueno, vos decís, listo, sí, si vos sos más de la economía real y tenés un negocio, o pongámosle que no, y simplemente no estás tanto en el mundo financiero, capaz te estoqueás, porque al fin y al cabo la cuestión es no tener los pesos, ¿viste? En algún punto. Entonces, cualquier cosa que conserve valor, porque ha perdido esa función, el peso, eh, Mm, la, inclusive, bueno, en este caso hablamos de activo financiero, en otro caso puedes hablar de bienes o de otras cosas, o adelantar algún gasto. Pero bueno, sí, te lleva al corto plazo. Volvemos sobre lo mismo, el contexto te lleva al corto plazo. Después vos podés separar y decir, bueno, a ver, esto, si quiero un capital, bueno, tengo este capital para ahorrar, busco algún activo, dependiendo del plazo que yo quiera invertir, bueno, busco un activo que se corresponda bien con ese plazo, con mi tolerancia al riesgo. Después, bueno, esto podemos hablar largo y tendido de distintos activos. Pídanos si les gusta y hablamos de eso, o lo que ustedes quieran que hablemos. Y bueno, vamos sumando más conocimiento, vamos tirando data, información, ¿viste? Como para que vayamos todos también aprendiendo en conjunto. totalmente, totalmente. Muchísimo para conversar. Bueno, estamos llegando a casi allá a la hora. Agradecerle a todos los que estuvieron hoy conectados, que nos acompañaron, que eso, la verdad que está buenísimo, que nos escribieron ahí. Como dice Santi, nos escriben, nos contactan. Quienes ya tienen mi contacto me escriben por WhatsApp y tiran ideas o charlas o lo que podamos ir sumando y aprendiendo. Vamos a ir trayendo información. Un poco la idea también es traerle, como decía Santi, datos concretos, analizar algunos datos. Pero bueno, vienen momentos y días bastante movidos. Eh, no sé qué te parece, Santi, vamos cerrando, como para Dale, no sí, hacerlo sí, sí, tan perfecto. Así extenso y ya estamos. preparamos para el próximo. Veremos cuándo nos volvemos a ver. Seguramente estaremos comunicando. Denle me gusta al video, suscríbanse Suscríbanse. al canal, escríbanos, tengan la campanita ahí activada para cuando largamos los encuentros. Y bueno, esperemos aportarles valor y conocimiento desde lo que hemos aprendido de la experiencia y del estudio, ¿no? Bien, hasta acá. Bueno, abrazo para todos. Un abrazo, excelente semana, seguimos en contacto.